tal, gente? ¿Cómo estamos? Esta vez vamos a hablar algo que el marco teórico lo encontramos en Freud, en Totem y Tabú, cuando él habla de cómo se transmite la prohibición, o sea, la ley, gracias a la culpa retroactiva en este parricidio originario que él explica a partir de del Urváter, ¿no? De estos hijos ambivalentes con el padre, protopadre, que los privaba de todo, que a los grandes los expulsaba, se apropiaba de las mujeres, etcétera. Entonces los chicos se rebelan y se produce un parricidio y luego la culpa retroactiva y nace la forma de sociedad, ¿no es cierto?, que dice Freud, digamos. Hay alianzas fraternas, etcétera. Esta dinámica es muy interesante para estudiar algunos procesos de tipo psicológico y social, ¿no es cierto? También tenemos otro texto que es Moisés, Psicología de las Masas, es decir, algunos textos donde Freud habla de lo que es la transmisión, ¿no es cierto? Y en su metapsicología, lo inconsciente. Todo esto lo toma René Caes, el del aparato psíquico grupal, y habla de transmisión de vida psíquica. Por ejemplo, las estructuras, es decir, unos padres con ciertas estructuras clínicas que se transmiten en la nueva descendencia, ¿no es cierto? Y en este sentido el psicoanálisis habla de repetición ya desde Freud. Por eso es que el psicoanálisis es recordar para no repetir, ¿no es cierto? Luego tenemos Lacan, que lo pone como uno de los 4 conceptos fundamentales, que sería pulsión, repetición, transferencia, entre otros, ¿no es cierto? De modo que vamos a hablar de un psicoanálisis genealógico, es decir, esto que implica transmisión de la vida psíquica, como dice Caes, transmisión de funciones, transmisión de síntomas, incluso de estilos de subjetividad, estilo de sujeto, estilo de del deseo, estilo de goce, estilo de sufrimiento, es decir, de síntomas, y métodos o intentos de resolución de todo esto, como las defensas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, una, una función paterna caracterizada por una estructura psicótica, ¿te parece que transmite un Edipo sano y saludable? ¿Transmite la ley? Digamos que cuando en el Edipo de los padres no ha acaecido este toque por la ley, esta inserción, esta subjetivación que inserta en la cultura, esta, este acceso al lenguaje, como diría Lacan, o gracias a la función paterna, como diría Freud. Entonces, cuando esto falla, estas funciones fallidas se transmiten también a los chicos, porque en la nueva generación tenemos estructuras que no han sido tocadas por la ley. De modo que hay transmisión de funciones fallidas, el delirio, la perversión, las distintas clases de neurosis, es decir, la identificación al síntoma, como marca del ser, como significante, digamos, como símbolo, que la vieja generación cede a la nueva, ¿no es cierto? Sin duda que el psicoanálisis significó entonces en algunos cultores esto de transmisión de modelos vinculares también, hasta modelos de familia, modelos de pareja, sin duda que esto lo trabajé en un libro que se llama Sociogenealogía, más orientado al vínculo. El psicoanálisis genealógico sería esto de tomar lo diacrónico del psiquismo, ¿no? Es decir, no tanto la sincronía de un Edipo, por ejemplo, que funda al sujeto, sino que tomar este Edipo ampliado hacia atrás, hacia los ancestros, es decir, todo lo que implica transmisión, ¿no? De modo que el psicoanálisis genealógico tiene que ser un estudio detallado
de todas las formas de transmisión, o sea, cómo se transmite, por ejemplo, la vida psíquica. A través del discurso, sin duda que sí. A través del plano inconsciente, sí, sin duda que sí. Hay transmisión de inconsciente a inconsciente, dice Freud en su metapsicología, precisamente en lo inconsciente. De modo que cómo impactan estos legados, estos síntomas que se transmiten en los chicos, a los fines de su despotenciación, ¿no es cierto? Ubicamos entonces la trayectoria de este síntoma, de esta estructura que atraviesa las generaciones sin que alguno se dé cuenta, es decir, lo que algunos autores como Nicolás Torot y otros, el núcleo y la cripta, digamos, ¿no? Algo encriptado que no nos damos cuenta que atraviesa e impacta en los hijos, ¿no? Entonces, las características de un deseo, de un sujeto, de los vínculos, etcétera, recibe su impronta a partir entonces de este eje diacrónico. O sea, no solo es la historia subjetiva, sino que también la prehistoria, es decir, todo lo que lo vio nacer, ¿no es cierto? Entonces allí interesa también el Edipo de los padres, los puntos de fijación, es decir, lo que una obsesión no es simplemente algo que se estructura de por sí, necesita modelos, necesita identificaciones, ¿no es cierto? De modo que esto sería otra manera otra forma de psicoanálisis que nos lleva a nosotros hacia más allá de la historia, digamos. Hay todo un universo previo, una cultura familiar, una característica familiar que se transmite en los hijos, ¿no es cierto? De hecho, el inconsciente subjetivo lleva como saberes no sabidos, como patrones, como prohibiciones o no prohibiciones, es decir, que el déficit o la falta de prohibición tiene que ver también con estas transmisiones, porque si hay padres que son perversos, entonces, y hay un cuadro que Freud llamó neurosis asintomática, neurosis del carácter también se lo llamó, o neurosis de destino, que es una forma de neurosis repetitiva que ni te das cuenta y ya estás divorciado, ya, es decir, no hay síntomas, digamos, por eso se llama asintomático, pero al sujeto le pasan cosas, tipos de amores repetitivos que padece, por ejemplo, divorcios repetitivos, la viuda negra, que, ¿no es cierto? Entonces, esta neurosis de destino es como que un retorno en el sujeto de esas inscripciones que trasciende lo histórico, porque se transmite a partir del deseo de los padres, el discurso de los padres, la memoria familiar. Es muy importante trabajar la memoria familiar, no solo la memoria subjetiva, acá se trabaja la memoria familiar. Entonces, sobre todo también el discurso de otros personajes que el sujeto sin duda lo porta. Entonces, este psicoanálisis ampliado hacia la generación, entonces es lo que llamamos psicoanálisis genealógico. Muchas gracias.